verso 45. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirva, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y le dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, fue lo único que le dijo Jesús. Rabí, quiero ver. Respondió el ciego: puedes irte, tu fe te ha sanado. Y al oírlo, recobró la vista. Puede sentarse, es la palabra del Señor. Y quiero hablarle con el tema delante de Dios. Usando el texto que quizá muchos ya conocen, el ciego Bartimeo, el texto al cual quizá muchos se han dado cuenta que se ha predicado de muchas formas, pero hoy el mensaje es diferente. Dígale al que está a su lado: delante de Dios. Cuando tú clamas a Dios, Dios te escucha. Eso fue lo que hizo Bartimeo. Pero no voy a hablarle de Bartimeo, quise solo usar ese texto bíblico. Jesús le pregunta a Yolanda: ¿qué quieres que haga por ti? Eso es lo que Dios nos pregunta hoy. ¿Qué quieres que haga por ti? Ahora quiero que se meta en esto. Que la fe nos permite ver su rostro. Solo la fe hace que veamos el rostro de Dios. Y ese rostro es el milagro, la promesa, lo que Dios te ha dicho, lo que Dios te ha prometido. Por eso, Yolanda, el que tiene esperanza es porque ya vio. Quiero que se van aprendiendo estas cositas. Dígale al que tiene a su lado: el que tiene esperanza ya vio. Por eso Bartimeo era ¿qué? Ciego, ¿verdad? Pero Bartimeo es un ciego que miraba antes de ver. ¿Y cómo es eso? Pues vamos a despedazar un poquitico. Hablemos del estar delante de Dios. Hay ciegos que miraban en esa época, pero no miraban porque estaban ciegos. Quiere decir que esta humanidad también está ciega. Porque aún viendo lo que Dios puede hacer, siguen dudando de las cosas poderosas, grandes y maravillosas que Dios puede hacer, independientemente de lo que venga. ¿Por qué el ciego se levanta y grita: Jesús, hijo de David? Porque él ya había escuchado de alguien llamado Jesús. Y no necesitaba verlo, necesitaba escuchar de él. Por eso, Yolanda, es muy difícil entender que Bartimeo ya había visto a Dios sin haberlo visto. Ahora, ¿cómo es eso? Pues allá vamos.
lo vio? Nos podríamos preguntar. Si era ciego. Porque la palabra te crea una imagen. No sé si me haga entender, Daniela. La palabra nos va creando cosas en nuestra mente que nos hacemos a la idea. Un chisme hace que se cree la película sin haberla visto. Cuando mañana venga el Ojos de Sapo, todo el mundo va a quererlo ver, pero no va a venir nadie con ojos de sapo. Pero si te dijeran eso, usted se va intrigado a su casa pensando, ¿cómo puede ser el hombre con ojos de sapo? Y te vas haciendo la imagen de esa persona. Bartimeo lo único que necesitó fue escuchar de él para hacerse a la imagen. No si era rubio, no si era crespo, no si era ojizarco, no si era blanco, no si era negro. Sino que lo único que él necesitaba era entender que cuando él pasara, las cosas iban a cambiar, porque él ya no iba a ser ciego, y aun si estuviese ciego, él iba a estar delante de Dios. Y eso es lo que importa. Antes de que Jesús llegara, ya le habían hablado a Bartimeo de Jesús. Ya le habían dicho que Jesús levantaba paralíticos. Ya le habían dicho que Jesús resucitaba muertos. Ya le habían dicho que Jesús amaba. Ya le habían dicho que Jesús perdonaba. Así que él no necesitaba verlo. Solo una palabra hizo que él lo viera en su imaginación, en su interior. Porque cuánta gente dice conocerlo y no lo conoce, escucharlo y no lo escucha, verlo y no lo ha visto. Por eso es mejor estar ciego, porque el ciego, dice la palabra, no tiene pecado alguno. Por eso cuando Bartimeo escucha a la gran multitud que viene, lo primero que él pregunta es, ¿quién viene? Le dicen Jesús, ese Mesías. Ahí es donde él se da cuenta que lo único que tenía que hacer era gritar. Y que en el camino nos vamos a encontrar con gente que dice creer pero no cree, que dice tener fe pero no tiene fe, que dicen amar a Dios pero no lo aman. Porque muchos de ellos le decían, no grites, haz silencio, cállate la boca. Y él seguía gritando más, porque aunque él no lo podía ver, ya lo había visto. Mientras los que caminaban con Dios, con Jesús, decían verlo y no lo habían visto, porque muchos de ellos no creían a lo que él hacía. Por eso lo que sucedió con Bartimeo fue que Bartimeo primero lo oyó y después lo vio. Por eso la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No oír otras cosas, es el oír la palabra. Y cuando usted escucha la palabra, usted tiene claro que nada más clamarle a Dios hace que Él mueva la mano a tu favor. Con usted escuchar la palabra se da cuenta que Dios está de delante de ti y que Él va contigo a todo lugar. Solo con escuchar que la palabra de Dios, no es otra cosa. ¿Por dónde viene la fe? Por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Por eso Bartimeo escuchaba. Y él escuchó de Jesús y activó la fe sin necesidad de verlo. No es Bartilomeo, es Bartimeo. Demasiado repetido. ¿Y cómo la activó? Escuchando de Jesús. Ese Jesús que pasaba y sanaba. Ese Jesús que pasaba y cambiaba. Ese Jesús que pasaba y hacía que el muerto resucitara. Ese Jesús que lanzaba una palabra y las vidas cambiaban. Y Bartimeo, aunque era ciego, veía. Porque veía en su
fondo espiritual. No necesitas de la luz del mundo para decir que ves. Cuando necesitamos ver un milagro, lo primero que Dios dice es creer a la palabra. Si no se cree a la palabra, mucho menos vas a ver lo que la palabra te dijo que ibas a ver. Bartimeo creyó a todo lo que le dijeron. Este puede levantar, este puede restaurar. Un mendigo postrado, un mendigo sin que nadie lo viera, sucio, quizá maloliente, pidiéndole dinero a todo el que pasaba, pero escuchando. Y cuando él pasa, es el único que llama la atención de Jesús. Ni siquiera la llamó la gente que estaba entre la multitud. Bartimeo llamó la atención de Jesús. Y ahí es donde Jesús viene y le dice: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Bartimeo la tenía tan clara que él sabía qué pedirle. Y usted y yo muchas veces ni siquiera la tenemos clara. Porque por más que hoy Dios venga y te diga: ¿qué quieres que haga esta noche por ti?, usted le va a pedir siempre lo mismo. Mientras que Bartimeo siempre tenía claro lo que le iba a pedir: poder ver. Pero no ver para entender las riquezas que habían en el mundo, sino poder ver para estar frente a frente o delante de su rostro y entender cómo Él era y seguirlo. ¿Y cuántas veces quizás nosotros lo hemos visto, pero no le hemos creído? Le hemos escuchado, pero no le hemos seguido. Nos ha hablado, pero no le hemos obedecido. ¿De qué se sirve tener oídos, ojos, si no le escuchamos ni le vemos? Si somos rebeldes ante la palabra. Por eso Él primero lo escuchó y luego lo vio. No esperes ver lo que Dios te ha dicho sin antes haberlo creído. Por eso hay muchos que creen porque ya han visto. ¿Y de qué sirve ver y decir tengo fe porque ya vi? Si la fe viene, la palabra de Dios dice que dichoso y bienaventurado es aquel que ha visto, que ha creído sin haber visto. Porque de esa fe y de esa creencia podríamos ver el milagro, el cambio, la restitución. Cuando te mueves por lo que ves, se pierde la fe. Y hoy hablé, cuando prediqué esta mañana, lo dije muy claro a través del Salmo 113. Cuando la palabra dice que en todo tiempo lo alaben, desde que sale el sol hasta que se oculta. ¿Y qué dice? Y yo decía en una parte, aún en el peor momento, alábelo. Aún en el tiempo de enfermedad, alábelo. Pero la gente pierde la fe porque mañana no ve el milagro. O porque hoy no vio el milagro, ya mañana no busco de Dios. O ya mañana no creo. Y así no funciona la fe. Bartimeo, tantos años ciego, mendigando, y nada más una palabra le activó la fe. No vio, pero creyó. Y esa fe que se activó hizo que el milagro llegara. Cuando no escuchamos la palabra de Dios, es ahí donde la fe cae. Cuando no escuchamos lo que Dios quiere decirnos, es ahí donde flaqueamos. Y cuando viene la adversidad, derriba la casa, que entonces ahí te das cuenta que no estaba fundamentada en la roca, sino en la arena. La palabra de Dios dice que tu casa tiene que estar fundamentada, construida en la roca. Porque si está en la arena, puede venir el viento, la tormenta y tu casa cae. Pero si está fundamentada en la roca, venga lo que se venga, va a permanecer en la roca que es Cristo. La importancia de escuchar la palabra, la importancia de más allá creer a la palabra y la importancia de esperar en la palabra. Antes de que todo pasara, ya Dios lo había hecho. Por eso, cuando usted se iba a casar con Alberto, que es el único casado, ya Dios sabía.
Usted también fue casada, doña Blanca. Y ya Dios sabía. Ya Dios sabía quién iba a ser la persona que iba a estar a su lado. Por más parejas que hayan pasado por su camino, ya Dios los conocía. Ya Dios conocía a la suegra, don Alberto, y ya sufría por usted. Claro. Es más, todavía sufre. Ahí intercede por... Hasta todavía rogándole a Dios que me vaya bien. Porque todo lo que sucede, ya Dios lo conoce. Todo lo que va a pasar ya está escrito. El día de la muerte ya está escrita. El día de la enfermedad ya está escrita. El día de la enfermedad, de la bendición, ya está escrito todo. Ya Él lo conoce y lo sabe todo. Pero Él está esperando que escuches. ¿Y qué queremos nosotros? Que Él nos escuche para que se haga conforme nosotros le pedimos. Y es todo lo contrario. Él quiere que lo escuchemos para que se cumpla lo que ya Él dijo que se iba a cumplir. Ahora, ¿por qué no se ha cumplido? Porque no escuchamos. Si en este tiempo viéramos al Bartimeo de esa época, quizá hubiese podido ser el mismo mendigo que en cualquier esquina nos vamos a encontrar. Y no pasaría nada. No le diríamos, pídele a Dios que Él te puede sanar. No le diríamos, si le clamas Él te va a responder. O no tendríamos cómo decirle, el Mesías va a venir, porque estaríamos locos. Pero una sola palabra puede activar el milagro en alguien. Una sola palabra puede hacer que el ciego más ciego pueda ver y que lo imposible se haga posible. Hoy lo dije en el Salmo 113 y voy a centrarme un poquitico ahí. Cuando Él dice que el Señor domina sobre todas las naciones y su gloria está sobre los cielos. Si Dios domina sobre todo, ¿por qué tener miedo a la adversidad o a las cosas que muchas veces la vida nos presenta? Él gobierna. ¿Acaso no dice la palabra que Él lo creó todo con una sola palabra? Él no trabajó en nada sino una sola palabra. Y cuando decía, bueno, y llamaré al cielo, y llamaré a la tierra, y soplaré vida, y haré que se multipliquen los animales del campo, las aves del cielo. Y aún así nos cuesta creer. Bartimeo solo necesitó una palabra. Hoy Dios dijo que Él levanta del polvo al pobre y del muladar al necesitado. Eso dice la palabra. Y lo dijo el salmista. Pero si le alaban de verdad, en espíritu y verdad, de corazón. Por eso Él busca adoradores en espíritu y en verdad. No payasos, busca adoradores. Gente que se desgarre, que se desviva verdaderamente por Él. No que lloren para que los vean, sino que se desgarren, que hablen desde el corazón. Las voces crean imágenes. Las voces crean ideas. Si tú vas al médico y te dice, te está saliendo un tumor, y no te dice dónde, usted se lo imagina en la peor parte. ¿Y cómo puede estar ese tumor? Grande, pequeño. Porque la voz hace que se crea la imagen. Pero cuando Dios nos habla a través de alguien, esa imagen sí no la creemos. Cuando Él te dice, y haré caminos en el desierto, esa imagen no la tenemos. Haré que brote río en el sequedal, esa imagen no la tenemos. Te sanaré, esa imagen no la tenemos. Pero si viene una voz extraña,
como la del enemigo, que te quiere intimidar, que te quiere decir te vas a morir mañana. Entonces esa imagen, si la tenemos aquí, ¿cómo va a ser mi muerte? ¿Cómo me voy a morir? ¿Me va a coger un carro? ¿Me caeré del balcón? Todo porque una palabra hace que la imagen se crea. Pero si esa palabra la escucharas de parte de Dios, tendrías que creer a la imagen que Dios está delante de nosotros y nosotros delante de Él. Entonces todo podría cambiar como le cambió a Bartimeo. Era un mendigo que estaba mal, que todo el mundo lo reprochaba, que todo el mundo le veía la ceguera, que todo el mundo le veía la inmundicia, que todo el mundo le veía que estaba sucio, que era malo, que todo el mundo le vio de que Bartimeo no podía ver más allá. Pero Bartimeo, sin ver, creyó y vio, y lo único que él necesitaba era tener fe, humillarse delante de Él y seguirlo, reconocer que era ciego. Ahora, Dios puede no ver tu pecado, pero Él te está diciendo, mientras tú sigas siendo ciego, seguirás siendo pecador. Mientras tú no reconozcas y cambies, seguirás siendo el mismo. Por eso Bartimeo fue el que decidió solito, porque los demás le decían, calla la boca, deja de hacer escándalo. Y él creyó, ¿por qué? Porque él quería cambiar. Muchos podemos ser pecadores y queremos arrepentirnos, hay deseo de cambio, de reconocer y de reconciliarnos, pero otros no lo quieren hacer y seguirán ciegos, no como Bartimeo, pero sí ciegos en su inmundicia, porque quieren estar ciegos, porque quieren seguir siendo los mismos y no hay remedio atrás y no se puede justificar. Ahora bien, Bartimeo escuchó que alguien llamado Jesús pasaba y que ese llamado Jesús podía cambiarlo y que ese llamado Jesús podría darle ahora sí la vista física, porque ¿de qué sirve estar ciego y ser sin mancha a querer ver? Jesús primero hace que él se prepare, que él vea que es un caminar duro al que se va a enfrentar. Pero si aún nosotros que decimos que vemos, no vemos, cuánto más el ciego que sí lo puede ver, porque a toda hora se está creando la imagen. Cuando un ciego sale solo, él sale con su vara que lo va guiando. Y nosotros que decimos vernos, tropezamos más que ellos, caemos más fácil que el que no ve. Porque cuando no está Dios, no hay luz. Cuando no se acepta el error, la culpa, la falta, tampoco hay luz. Y Bartimeo escuchó de Jesús. Y cuánto más nosotros hemos escuchado de Jesús y seguimos siendo los mismos rebeldes, los mismos altivos, los mismos arrogantes. Cuando Él dice una sola palabra, entonces estemos de delante de Él como Él está delante de nosotros, porque una sola palabra le hizo la imagen de Jesús a Bartimeo, a ese Bartimeo que lo vino a cambiar, lo hizo estar delante de Dios. Cuando Bartimeo recobra la vista, que Jesús le dice, tu fe te ha sanado, entonces es ahí donde él pudo ver, porque dice, al instante recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. ¿A cuántos los sacó Dios de otra vida, de otras cosas, y no lo han querido seguir? ¿A cuántos les ha hecho un milagro y no lo han querido seguir? ¿A cuántos Dios les sigue teniendo paciencia y no lo han querido seguir? Porque verdaderamente no hay un deseo de cambio, ni siquiera un deseo de arrepentimiento. Dios quiere que así como Él está delante de ti y de mí, usted y yo también estemos delante de Él. Pero depende de nosotros, de lo que somos, de lo que queremos. Esto no depende de otra persona,
depende de nosotros, depende del querer, depende del cambio. Sin cambio, no vamos a poder dejar de ser ciegos espirituales. Porque por más que muchas veces la gente se congregue, siga siendo ciega en lo que yo creo, en lo que a mí me parece, entonces sea ahí donde seguirá siendo el mismo ciego que sigue cayendo y cayendo porque quiere. Porque quiere. No porque Dios lo deje caer, sino porque quiere. Así que a partir de hoy, deje que Dios quite la ceguera de su vida y comience a seguirlo de verdad, verdad. Que ese es el momento, pero también es el tiempo del cual Dios está pidiendo que estemos delante de Él. Si ves a mi amado, hazle saber que estoy enferma de amor por él y que no puedo dormir. Mis ojos se secan de llorar y no lo encuentro en ningún lugar y no lo siento como ayer. Tan acostumbrada estoy a él que hasta mi carne siente su ausencia. Es codiciable, mi Señor, me has vencido con tu amor. Sin ti no puedo seguir. Vuelve, que el invierno ya pasó. Déjame escuchar tu voz, paseando por el jardín. Si ves a mi amado, hazme saber que estoy enferma de amor por él y que no puedo dormir. Mis ojos se secan de llorar y no lo encuentro en ningún lugar
agradecido con tu amor. Sin ti no puedo ser. Que el invierno ya pasó, déjame escuchar tu voz, paseando por el jardín. Señor, te damos gracias esta noche por tu palabra. Señor, que es una palabra que viene de ti. Una palabra, Señor, que querías poner en cada uno de nuestros corazones. Señor, ayúdanos a entender que cada día y cada instante estamos delante de ti. Que tú quieres hablarnos, que tú quieres guiarnos, porque tú eres la luz de nuestra vida, la luz de nuestro espíritu. Hoy, Señor, salimos renovados, pero viendo, Señor, más allá de lo que quizá Bartimeo pudo ver. Señor, no estamos ciegos físicamente, pero quizá en su momento lo estuvimos. Y hoy, Señor, queremos que traigas luz a nuestra vida, luz a nuestros ojos, pero en especial a nuestros ojos espirituales, para ver lo que tú quieres mostrarnos y para poder escuchar tu voz, Señor. Abre nuestros oídos, no físicos, sino espirituales, para que cada que tú hables te podamos obedecer. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a cada persona de los que aquí estuvimos, nuestras familias, nuestra gente y hogar. Bendice, Señor, a aquellos que nos vieron, su gente, su familia, su hogar. Y, Señor, haz que todas las cosas sean conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Despídase el que tiene a su lado. Nos vemos el viernes a las 6:30.